Un espacio, una charla cara a cara, como si estuviéramos en un café, donde nos hacemos preguntas. A veces aparecen respuestas, a veces no. Soy Stephanie Godard de Infotrabajo y esto es La Pregunta. Como mujer que no tengo hijos, conseguir en redes sociales contenido atractivo es a veces un desafío. Scrolleando, me encontré con una cuenta que me resultó sumamente grata, porque dije, qué bueno que exista una persona que hable de este tema desde una realidad. Que si bien yo no conozco esa realidad, porque todavía no soy mamá, me atrajo, me quedé, vi, debatí, y no solamente debatí porque también he comentado, sino porque es un mundo donde las personas pueden hablar abiertamente de lo que verdaderamente las atraviesa y los atraviesa, de lo que significa la maternidad y la paternidad. Y para esto no tuve mejor idea que invitar a este episodio a esa persona, y es Flor Sichel, mamá, filósofa y escritora y también divulgadora. Así que gracias, Flor, por sumarte. Muchas gracias a vos por la invitación, un placer. Gracias. Tu cuenta me encantó. Y me encantó por esto que estaba diciendo, esto de la realidad, como de hablar no de la maternidad rosa. Desde mí, vos sos mamá, yo no, y a mí me pasa que cuando leo la maternidad rosa siento como que me quieren convencer. Y cuando leo realidad, como digo, una secta de fanáticas sí, de madres que queremos que seas. Sí. Porque también dicen lo contrario a veces ahora, que Sí. se fue como muy de mambo el mostrar lo malo, como que a mí me llegan los dos mensajes, te quieren convencer de que es lo mejor o ya te dicen que es lo peor todo el tiempo y también me da miedo, como un poco y un poco. Sí, pero siento que yo que no soy, prefiero saber la parte negativa como para que después no me agarre tan de sorpresa, aunque siento que hay una cuota de sorpresa porque decime si esto no es verdad, que cada persona lo vive de una manera única e irrepetible. Obvio, lo que vos pienses que podés hacer para prepararte está buenísimo, igual te va a agarrar por otros lados porque es un poco eso la maternidad, ¿no? Es una situación límite, a mí me gusta decir desde la filosofía, que es algo que te cambia para siempre. Toda tu estructura y toda tu identidad, o sea, la Steffi que sos vos hoy, vas a pasar a ser otra, en el caso de que desees ser madre. Lo decís así y yo digo, y no me lo puedo imaginar. Me cuesta mucho. Eso es lo que pasa. Cuando esto que vos decís es algo que suelo escuchar muy seguido de te va a transformar, te va a cambiar. No sabés para dónde, pero te va a cambiar. Y yo es como, ¿qué me va a cambiar? ¿Viste? Bueno, es un salto de fe. Sí, es un salto al sí, vacío, porque yo creo que es de las pocas experiencias que uno no tiene idea de qué modo. Entonces vos estás comprando algo que en realidad no sabés qué es, ni cómo te va a pegar. Ahora bien, eso también tiene que ver, digo, y ya ahí nos vamos metiendo un poco más, también con lo poco relacionados que estamos en esta sociedad con los cuidados. O sea, ¿por qué nos es tan ajeno el mundo de los cuidados? Porque es verdad, vos no sabés cómo vas a ser vos como mamá personalmente. Pero después, ¿por qué nos resulta tan ajeno el mundo del bebé, de los hijos? Digo, bueno, yo creo, por lo menos en mi caso particular, porque hasta que yo no fui mamá, casi que no había regado una planta. Digo, y estoy hablando algo horrible, diciendo algo horrible mío, pero es que casi que nunca había cuidado a nadie. Entonces, digo, ahí hay alguna falencia que es interesante para pensar en la sociedad. Para el público que me conoce, ya saben que a veces cuando hago videos pasa el señor que vende, compra. Hoy nos tocó con Flor un caño roto, así que como ya estábamos todos acá, dijimos vamos a hacer el episodio igual. En un episodio de hogar y cosas domésticas, totalmente. Para mí le da un punch especial. Sí, o sea, sí, yo diría totalmente. que hasta lo podrías haber pagado. Es un ¿no? efecto que customiza la situación. Sí, humaniza y la realidad acá, en la puerta de su casa. Exacto. ¿La maternidad empieza cuando uno se entera del embarazo? ¿O ¿Cómo es eso? ¿El instinto? ¿Empieza cuando ya lo tenés, se construye? ¿Cómo es? Es muy raro decirlo, porque en realidad no es como una verdad absoluta, pero... A ver, hablando de maternidades deseadas, ¿no? Sí. Siempre. En primer lugar, yo creo que empieza con un deseo, o idealmente empieza con una pregunta. En algún momento te pica el bichito. O te lo hacen picar también, digo, porque si sos mujer o tenés la capacidad de gestar y ya tenés 30 años, es muy común que aparezca la pregunta por parte de la sociedad, llámese la tía, la familia, casi que el panadero también, que te ve que medio que ya estás grande y si estás en pareja ni hablar. Digo, a mí me pasaba que yo fui mamá a los 30, pero ya estaba casada hace como 10 años.
en casa hace 10 años no, pero en pareja hace 10 años, y todo el tiempo era, bueno, ¿y ahora cuándo? ¿Y ahora qué? ¿Cuándo vas a tener un hijo? Entonces, digo, por un lado, la pregunta te la hacen todo el tiempo, digo, si sos mujer y tenés la capacidad de gestar, aparece la pregunta por la maternidad. Y ahí vos hablaste del instinto materno, algo que para mí es re interesante y una idea contra la que yo me declaro un poco en contra, porque me parece que es cierto que cuando gestás o cuando sos mujer y tenés la capacidad de gestar y es una maternidad deseada, aparece algo instintivo, pero también fue una idea, y esto lo explica muy bien una filósofa que se llama Elizabeth Badinter, que de alguna manera perpetúa la idea de que porque somos mujeres tenemos que ser madres, porque tenemos esta cosa instintiva y es la forma de completarnos si se quiere. Entonces, para mí hay instinto cuando hay deseo, y cuando hay un deseo de ser madre. Y aún así, incluso en esos casos, también es algo que se construye. Yo lo cuento siempre, pero cuando nació mi hija, que tuvo un parto, mi primer parto, que fue bastante traumático, vos me ves mi cara en la foto y es una cara de pánico total, no es la cara de conocí el amor de mi vida. Que no quiere decir que yo no haya amado, pero de hecho yo estaba en la Suizo, que es una clínica acá en Ciudad de Buenos Aires, media cheta si se quiere, y yo miraba los cuadros con todos los bebés rozagantes, felices, y las madres sonrientes, y me miraba a mí, toda ojerosa, con la cara espantosa, mi hija que lloraba las 24 horas del día, y yo no entendía. Claro, yo dije, yo no tengo instinto. Estoy fallada, ¿qué hago con esta cosa que acaba de salir de mí y que me dijeron que la tenía que amar y no la amo tanto? Que eso no quiere decir que no la iba a cuidar, que ya iba a ser mi hija. Yo de hecho me acuerdo que le dije a Lucas, como la cagamos, tuvimos un hijo y no sabíamos de qué se trataba. Bueno, digo, eso llevó un tiempo. Llevó un tiempo entenderme a mí, a conocer a esa bebé que la había gestado, pero que no dejaba de ser alguien que yo no conocía. Entonces digo, me parece que esas ideas tan universales y tan pesadas como instinto materno, lo que a veces terminan generando es una sensación de mucha culpa y frustración, especialmente en las mujeres y en las madres, cuando eso no es tal cual como nos lo contaron. Claro, cuando no viene tan inmediato por ahí. Capaz claro, con el tiempo, de manera natural, no, automática, que quizás sí. Siempre tenés a alguien que te dice, ay, pero a mí sí. Bueno, te felicito, buenísimo, porque en el fondo se trata de eso, de entender que la maternidad es una experiencia más y que se vive subjetivamente. Entonces vos lo vas a vivir de una manera, yo lo voy a vivir de otra manera, ni mejor ni peor, y que entonces cuanto menos tratemos de generalizar esa experiencia, que es un poco lo que a veces termina pasando en redes, ¿no? O vos decís esta maternidad rosa, esas promesas o esos eslogan como conocés el verdadero amor, vas a ver que te cambia la vida. Bueno, eso es cierto. O a mí me molesta mucho, ya soy madre, pero detesto cuando esa frase de cuando seas madre me vas a entender, lo vas a entender. Bueno, ¿por qué? Vos desde tu lugar entendés un montón de cosas. Bueno, de hecho tengo una amiga que fue mamá y cuando, había terminado de parir, le dijo a la madre, siempre me cuenta esto, ¿no? Como muy transversal. Mamá, vos no me dijiste que era esto. Vos me dijiste que cuando me tuviste a mí fue la mejor alegría de tu vida y yo no me siento de esa forma. Me mentiste, le decía. Y sí, o sea, como que siento eso también, como que cada persona... Yo sentí lo mismo, yo me acuerdo que dije, ¿por qué nadie me lo contó? Pero por otro lado, ¿qué sería lo que te tienen que contar? O sea, porque también vengo yo... única. Claro, por eso digo, para mí lo que está bueno cada vez más es que podamos socializar experiencias, que podamos hablar de eso que nos pasa y que entendamos una palabra que para mí es clave en la maternidad, en la vida, pero también en la maternidad, que es la ambivalencia, que es... La ambivalencia tiene que ver con hablar de todo lo bello, pero también de todo lo amargo. Claro. Y que se produce al mismo tiempo. Eso es lo loco en la maternidad. Sí. Yo a mi hija la amo, pero muchas veces la odio. Pasa que cuando yo digo la odio, ¡qué no. horror! Y algo peor, mi hija también me odia. Digo, todos somos hijos. ¿Nunca odiamos a nuestros padres? Lo que pasa es que somos humanos, Totalmente. Eso pasa en cualquier relación humana y quizás el poner en un pedestal la relación entre padres e hijos mucho tiempo hizo que como sociedad veamos que esos parámetros no pueden pasar en esa relación.
Porque sí, es o está como... esta idea de glorificar a la madre, ¿no? La madre santa, como la mamá está de manera incondicional, siempre es un amor bueno. Bueno, yo pongo en cuestión eso, digo, las mamás no siempre amamos de manera de buena manera, o no sé, parafraseando un poco a Foucault, digo, en el amor también hay poder, hay intereses. Cuando tu mamá te dice quiero lo mejor para vos y uno dice ay qué lindo, bueno, también hay que preguntarse ¿y qué entendés por lo mejor? Que termines la carrera, que te cases con quien quiero. Bueno, a veces puede ser muy jodido que te digan eso. Sí. Entonces me parece que entender que la madre, digo, acá estamos cuestionando no a tu mamá en términos individuales, sino a la figura de la madre. Exacto, y lo que representa y lo que ha representado históricamente. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. De alguna manera podríamos decir, como también parafraseando a Nietzsche, bueno, hay que matar a la madre. En esta madre como universal, con mayúscula. Y humanizarla, digo, porque también es parte de un poco de eso. ¿Sabés, Flor, que a veces vienen personas, mujeres especialmente, a la consulta y me cuentan, quizás a mí, antes que a su propia familia, que están embarazadas? Y esto pasa por la protección a la maternidad que tienen en el trabajo. Hasta que el empleador no se notifica efectivamente, yo sugiero hacerlo con el certificado médico que dice, digamos, de cuántas semanas estás, fecha probable de parto, enviarlo por correo electrónico desde la casilla personal a la de la empresa y reforzar eso con un telegrama. Si uno no hace ese proceso, para el empleador podría decir que no está notificado, por lo tanto, si te despiden, es como cualquier despido, pero si hay esa notificación, es un despido que implica una indemnización agravada. Entonces, muchas veces vienen las mujeres y me dicen, es raro, ¿cómo hago? O sea, le voy a avisar a mi empleador para que no, porque si se entera por otro lado, que no me despida, pero mi mamá por ahí no lo sabe todavía. Esa situación como que empieza a ser ya de base, digo, desde el punto de vista laboral, ya es como algo muy incómodo. O sea, desde el minuto uno que uno se entera que está embarazada, para ya empezar, empieza... está esta cosa de no lo cuentes antes de los 3 meses. Sí. Y eso también esconde otro tabú del que se habla muy poco, que tiene que ver con las pérdidas gestacionales, que es algo mucho más común de lo que uno cree. Uno tiene la fantasía muchas veces de quiero buscar un pibe, va a llegar el pibe y listo. Y no, digo, no es así. Yo no tengo acá la estadística exacta, pero creo que 1 de cada 4 embarazos se pierden, o sea, la tasa de perder embarazos es algo absolutamente habitual. Y un poco por miedo, esto lo dice Esther Vivas, que es una socióloga española, que dice, bueno, es tanto el tabú de la pérdida de un hijo que uno no lo quiere contar, y por eso este mito, si se quiere, o esta idea de, bueno, hasta los 3 meses no digas nada. Pero lo cierto, y pensándolo en términos laborales, que digo, ya sea en el caso de una pérdida o no, en el caso de un embarazo habitual, también uno a veces se siente mal, está cansado, digo, y encima tener que mentir o encima no poder decirlo, genera un estrés y genera un trabajo extra. Por lo tanto, digo, debería ser mucho más cómodo, pero bueno, yo creo que si a veces no se dice, tiene que ver con esto, con que hay muchos temores alrededor y que se habla poco cuando las cosas no salen como uno quiere, lamentablemente, hay como mucho tabú en relación a eso también. Sí. Y otra de las situaciones que te comparto que me pasa, bueno, esta es una, en el momento de que me entero del embarazo, cómo puede ser que mi empleador sepa antes que mi mamá, y la que viene después es casi cuando está llegando el momento ya de la fecha de parto. La ley establecía hasta antes del DNU del 70-23 que la mujer hasta 30 días antes de la fecha de parto tenía que dejar de trabajar. Y hasta 90 días era, digamos, completo la licencia. Ahora ese plazo se achicó y es de la fecha de parto 10 días antes. Hay que ver qué empleadores lo aplican y qué empleadores no, porque bueno, el DNU obviamente está en discusión. Y lo que te quería preguntar es, ese plazo de 90 días, que es de una licencia paga, porque bueno, obviamente se paga una asignación no remunerativa que te la pagan CES, siempre que estemos hablando de trabajos en relación de dependencia y de manera formal. Porque cuando me preguntan una persona que trabaja, digamos, irregularmente o clandestinamente respecto a este tema, es voluntad del empleador y cuando decidas hacer el reclamo, lo vas a poder reclamar, pero estamos hablando de lo políticamente correcto, ¿no? Tenemos estos 90 días pagos. ¿Alcanza 90 días? Porque si yo lo quiero extender, lo puedo hacer por 3 meses y 6, pero es sin goce de sueldo. Tal cual. No, por supuesto que no alcanza. Y peor aún, si tenés una pareja, que esa pareja tiene 2 días,
¿no? Digo, Tremendo. eso es terrible. Ni hablar si vos tenés una cesárea, que ya la internación necesaria son de 3 días, o sea, ni siquiera podés llegar, recién hablábamos del instinto materno, bueno, ¿cómo no se va a producir un instinto en las madres, esta idea, si de última es la única que está, porque el otro cuidador a los 2 días tiene que volver al trabajo? Entonces, el problema de las licencias es terrible, es muy grave, porque básicamente terminamos cuidando en absoluta soledad y muy desprotegidas, ¿no? Y esto estamos hablando en el caso en el que por suerte tenemos trabajo y tenemos licencia. Sí. Y después está el otro problema que es, bueno, ok, tuviste los 90 días. ¿Qué haces? ¿Con quién dejás a ese bebé de 3 meses? Y ni hablar si no tenés pareja, si sos Bueno, mamá claro, soltera. por eso digo, O sea, tenés familias monoparentales que hay un montón. ¿Qué haces con ese bebé que tiene 3 meses? Por ejemplo, otro tema, ¿no? Acá se recomienda que la lactancia tiene que ser exclusiva los primeros 6 meses, la lactancia materna. Bueno, ¿cómo haces? ¿Cómo sostenés todo eso? En trabajos en donde no existe, por ejemplo, que haya lactarios o políticas para poder retirarte una hora antes. Y todo eso te lo terminás desayunando cuando estás con el pibe ya ahí, con el bebé. Y lamentablemente ahí no tengo una respuesta positiva porque al día de hoy es algo con lo que terminamos lidiando y que termina sujeto a los privilegios que cada una tenga. Sí, 100% de acuerdo. Lo que decís respecto a la hora de lactancia, si el empleador no la otorga, existe la posibilidad de reclamarla por telegramas, siempre la comunicación de reclamos a través de telegramas, pero existe una situación de, y te lo digo porque lo acompaño a personas en esos procesos de culpa, de cómo le voy a pedir al empleador, o que soy la que pide, soy la que exige, y hay que entender que nosotros pedimos porque tenemos un derecho a pedirlo. No estamos pidiendo nada que esté por fuera de lo que está normativamente escrito, que obviamente hay que trabajar un montón, porque esto que decís de la licencia de los hombres respecto a la paternidad es una locura. En vez de haber tocado otras cosas, se podría haber modificado eso en mejora, y fue un tema que se pasó de largo. Pero bueno, es un tema de los 90 días que quizás, sin haber sido mamá, me parece como algo utópico que en 90 días uno pueda volver sin... Digo, uno hoy termina corriendo la fecha probable de parto, hasta el momento se hacía eso, uno le pedía a la obstetra que mintiera en la fecha probable de parto, pero básicamente no porque una embarazada no necesite descansar, sino porque te tenés que guardar los días para cuando nace el bebé porque no te alcanzan, porque si no tenés que volver a trabajar en jornadas de 8 horas diarias sin contar el viaje con un bebé de 2-3 meses, lo cual es inhumano. La verdad que, y eso lo que termina pasando muchas veces es que muchas mujeres terminan renunciando a sus trabajos. Porque también la ecuación de contratar a otra persona, ¿no? A un personal de casas domésticas, poder contratar a alguien, también tiene un costo muy alto. Entonces muchas veces lo que termina pasando cuando yo hablo con otras mujeres madres es que me dicen, bueno, es cambiar plata, chau, renuncio. Y eso es una realidad también de un montón de mujeres en la actualidad. Porque si no necesitas una red de cuidados o otras abuelas, ¿no? Pasa mucho el rol de la abuela o alguien que pueda cuidar a ese bebé el tiempo que una no está. 100% de acuerdo. Y sabés que cuando empieza este episodio hacemos un relato que está contado por personas que me comparten sus testimonios y te quiero compartir algunas de las frases. Siempre quise ser mamá y mi hijo es lo mejor de mi vida, pero lograr combinar los proyectos familiares con los del trabajo es una cuenta pendiente. Bueno, sobre eso tengo un montón para decir porque las madres sentimos que si hablamos de esto primero tenemos que aclarar que nuestros hijos son lo mejor que hay. Es como que nos agarra esto, ¿no? Esta idea, digo, es tanta la presión con la que vivimos que si no aclaramos que no los amamos es como la mirada social pesa un montón, cuando en realidad, a ningún padre se lo escucha volviendo a trabajar a los 2 días diciendo, pero mirá que lo amo. Entonces digo, es interesante eso. Entender que todavía, incluso en el siglo XXI, seguimos siendo las madres las que nos terminamos ocupando de los cuidados y también de volver al mundo público, ¿no? De poder trabajar de forma remunerada, de vernos bien, de sostener todas las tareas. Entonces la exigencia termina siendo total. Es que sí, o sea, yo esto antes de que empecemos a grabar te hablaba de la mujer orquesta, el multitasking, que bueno, en mi caso que yo no soy mamá, lo vivo constantemente, incorporar
ese multitasking más, digamos, como algo que uno va orquestando, va acomodando, bueno, quiero ir al gimnasio, ¿con quién dejo el pibe? Quiero, no sé, un día tomar un café con una amiga 1 hora, ¿qué hago? ¿Lo llevo, no lo llevo? ¿Llora, no llora? Es como un poco ir viviendo esa vorágine como del día a día, ¿no? Claro, es que una se embaraza y uno dice, bueno, tengo 9 meses, es como que el tiempo se empieza a detener, nace el bebé, aparece algo que es el puerperio, que es todo un tiempo en el que una se está aclimatando a ese primer contacto con su hijo o hija, pero después pasa eso, la sociedad del hiperrendimiento hace que al mes te diga, bueno, che, dale, volvé a trabajar, volvé al gimnasio, volvé a tu vida, y no salís con tus amigas, tomate un tiempo para volver con la pareja, mejorate, che, pintate. Entonces, muchas veces, y eso sobre todo dicho a una mujer vulnerable, a una madre en la que de por sí estamos ambivalentes, sentimos que no nos terminamos de conocer en esta nueva faceta, genera mucha angustia y genera mucha soledad. Entonces me parece que hay que tratar de entender que el problema no es nuestro, sino de las condiciones en las que estamos criando, que son condiciones completamente hostiles y adversas a lo que verdaderamente necesitamos, que lo que necesitamos son pocas cosas, pero son tiempo y una red de cuidados. Que no todo el mundo puede, que no todo el mundo tiene acceso. Exacto. Te leo otra. Me veo corriendo del trabajo al colegio y del colegio a las 1000 actividades de mi hijo. Trabajo de lo que me gusta, pero el estrés es muy grande. No puedo faltar ni en casa ni en el trabajo. A veces siento que no puedo con todo sola y que no tengo ni un minuto para mí. Bueno, porque hoy en día, hasta hace un tiempo la maternidad era una maternidad más sacrificada, más abnegada. Yo te ponía el ejemplo recién de la mamá de Mafalda, ¿no? Que se queda en la casa. Hay una historieta que a mí, como una viñeta que siempre se me viene a la cabeza, que Mafalda le dice, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Y vos ves la cara de la mamá que se está por poner a llorar, ¿no? Imagínate que tu hija te pregunte eso. Bueno, hoy en día ese ideal de maternidad fue cambiando. Hoy nos dicen que podemos ser la madre que queremos ser, que podemos con todo, que somos súper mamás, que podés trabajar si querés, que podés ir al gimnasio, que podés no descuidarte. Bueno, la figura de la mujer empoderada. Exacto, y eso es agotador. Es absolutamente agotador y es tanto o más sacrificada que la maternidad abnegada de antes. Porque ahora no es que por yo salir a trabajar dejo a mi hija sin prepararle la vianda para el colegio. Entonces yo ahora me voy a trabajar, le tengo que preparar la vianda a mi hija, me tengo que ocupar de que no le falte nada, además tengo que ir al gimnasio, además me tengo que ver bien porque voy a trabajar, entonces me tengo que comprar ropa. Bueno, eso termina siendo igual o más de agotador que antes. Flor, cuando te quiero hacer una pregunta como para ir cerrando. Te enterás que estás embarazada, tenés un trabajo, independientemente de si es formal o informal. El tiempo que uno le puede, pues yo creo que eso pasa es como decir, bueno, voy a organizarme. Ese tiempo, ¿hay que dedicárselo a una organización? ¿O qué sugerencia o consejo o tip le darías a una persona que se entera que está embarazada y tiene un trabajo? ¿Me organizo con el trabajo? ¿Cómo va a ser la vida con la maternidad? ¿O dejo que fluya? ¿O eso no lo voy a poder organizar porque todo lo que haga en mi cabeza después no lo voy a poder concretar? A ver, es un poco de todo. Para mí, y todo depende, yo soy una freak del orden y soy una freak también del laburo y me encanta trabajar y lo supe siempre. Pero también hay que estar preparado para que eso que vos pensás que va a pasar, quizás no pase. Pero no solo porque un hijo, porque quizás a vos te agarra distinto. A mí me pasó en esta segunda maternidad que yo me hice la canchera porque dije, listo, es mi segunda hija, yo a los 2 meses le enchufo a la mamadera, vuelvo a trabajar. Y me agarró otra cosa completamente distinta, que es que ahora estoy retomada, le digo mi hija tóxica, le digo a la bebé, porque estoy retomada todo el tiempo por ella y no tengo ganas. Soy yo esta vez. Claro. Soy yo la madre que defiende el vulnerabilidad y digo, la verdad no tengo ganas de rápidamente insertarme en el mundo laboral, porque yo ya sé que pasa rápido. Claro. Sé que el primer año... Como disfrutar ese día a día. Exacto, me lo decías con mi primera hija y te decía un año es lo peor, es el tiempo más largo del mundo, pero ahora yo ya sé, porque ya lo viví, que pasa mucho más rápido y que después te reinsertás y que ya está. Entonces me parece que hay que estar preparado para imaginar escenarios posibles, anotar esos deseos, esas inquietudes, pero también estar preparada para ver qué te va a pasar a vos con eso.
Digo, y en el medio, todo esto hablando siempre en un mundo ideal, porque después en el medio están las necesidades. Digo, yo en mi segunda maternidad igual volví a trabajar, porque la coyuntura no estaba como para prescindir de un sueldo. Entonces, la verdad es que volví. Es que eso es lo que le pasa, entiendo, a muchas mujeres que toman los 90 días y vuelven porque obviamente hay una necesidad que toca la puerta y dice, che, mirá, no podés tomarte 3 meses Tal cual. o 6 Por sin eso me salario. parece que en un mundo tan complicado tenemos que ser lo más benevolentes con nosotras mismas y entender que un hijo necesita una mamá suficientemente buena, diría Winnicott, no la mejor de todas, que haga lo que mejor le salga, lo que mejor pueda, con lo que tiene a su alcance, que no siempre es lo que uno quiere o lo que uno desearía. Entonces me parece que eso también, porque si no, lo que termina pasando es que encima esa mujer que vuelve a los 2 meses se siente la peor de las madres porque, no sé, la teoría del apego le dice que tiene que estar todo el primer tiempo. Bueno, no, a veces uno hace lo que puede. Bueno, hay una frase justamente que estaba pensando de tu Instagram, que obviamente vos lees la frase y puede estar aplicada a cualquier ámbito de la vida, que es hacemos lo que podemos, que quizás se escucha en muchos lados. Yo te defiendo la mediocridad a morir. Pero es 100% eso. O sea, siento que, obviamente yo lo digo sin ser mamá, pero llega un punto que se siente eso. Hay que trabajar también un poco la compasión con una misma y entender que eso también está bien. Digo, y confiar también que no lo hacemos, digo, en que yo defiendo una crianza compartida y esto no quiere decir que le dejo mi pibe al vecino que va y me voy, porque no tiene que ver con eso, pero sí con ampliar la mirada. Digo, en el caso de que haya pareja, criás con un otro, y en el caso que no, igual hay una familia también en sentido abierto, amigos, lo que hace tu comunidad. sí. Y entender eso, que si vos no podés sola, porque probablemente no puedas sola, porque es muy difícil poder sola y hasta quizás ni siquiera es lo mejor, digo, para mí cuanto más mirada siempre es más rico. Entonces tratar de entender que en lo ideal, hay una frase que está también muy de moda, pero que para mí está buena, que es, para criar un hijo se necesita una tribu. Entonces digo, esa tribu hoy es muy difícil de entender viviendo en un 2 o 3 ambientes, pero bueno, digo, esa tribu hay que construirla. Y esa tribu, en la medida en que haya más licencias o en la que haya, por ejemplo, cuidados de primera infancia, digo, en la que haya jardines, en el que uno pueda dejar al bebé y entonces hay un equipo docente que te ayuda, digo, se vuelve todo mucho más ameno y más posible. Y desde lo legislativo hay un trabajo inmenso por hacer, porque la protección de la maternidad, que es de 7 meses antes de que, digamos, tenés a tu bebé y 7 meses y medio después, es corta, por así decirlo. Me ha pasado de tener jefes que me han dicho, no quiero contratar una mujer porque no quiero que venga con la situación de que puede estar embarazada, después tiene que cuidar al hijo. Y la verdad que haber sentido tan de primera mano esa forma de además, emplear. A mí me da mucha bronca porque digo, hay estudios incluso que demuestran, y hasta lo puedo decir en primera persona, que pareciera ser que la que es madre pasa a ser menos eficiente. Y no es cierto. Digo, uno cuando tiene una red de leyes que te ampara, digo, después uno puede volver incluso mucho más enriquecida, porque la maternidad también te conecta con otras habilidades blandas, si querés, con la empatía, con posibilidades de resolución, que eso también puede ser muy rico para el trabajo. Y que dentro de un equipo de trabajo Exacto. tiene un costo altísimo eso, porque vale mucho. Y también, a ver, más allá de que siento que desde el punto de vista desde la mujer, por así decirlo, legislativamente hay que trabajar para que se modifiquen y generar una brecha quizás más amplia, con mayor flexibilidad para que pueda ayornarse. También desde la parte del hombre hay que trabajar eso y de terminar con este concepto de que si se enferma el pibe, exacto, se queda la madre. Siempre la mujer, tal Puede cual. ser que la ley habilite también a que sea el hombre el que se quede cuidando y no quizás poner ese rol solamente en la mujer, y que en lo laboral se tilde o se marque, porque si decimos que eso no pasa hoy por hoy, mentimos, sigue pasando. Estos cambios se tienen que dar, digo, es en lo micro todo el tiempo también. Y es eso, no es solo, bueno, ¿quién lo lleva al pediatra? Es sacar el turno, esta famosa palabra que es la carga mental. Si es una la que termina lidiando con todas esas cosas, pero podría no ser así. Digo, y de esa forma, en muchos países, bueno, es eso, acá la ley de paternidad ahora no sé en qué va a quedar, pero tenía que ver con que el hombre pudiera tomarse más licencia. Y hay lugares en donde el padre prefiere no hacerlo. Y eso es una locura. O se ¿no? piden vacaciones, como han hecho amigos míos. Tal cual. Que para poder estar más, se piden vacaciones, acumulan día de, para decir, bueno, meto la mayor cantidad para acompañar, lo cual es una locura. Porque para la mujer no son vacaciones.
Y para el hombre tampoco. No son para nada vacaciones, pero sí es tan importante que estén, ¿no? Las partes que decidieron traer un hijo al mundo. Y la verdad es que los 2 días es insuficiente por donde lo mires. Entonces digo, me parece que así como cada vez más las madres salimos a hablar, también tienen que salir a hablar los padres. A mí a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos con los varones? Que vayan, que salgan a hablar, que luchen también por sus derechos. Porque en el fondo no es que nos ayudan a nosotros, es el derecho de los varones a ejercer su paternidad. Y es el mismo derecho que tenemos nosotras a ejercer nuestra maternidad. 100%. Tengo un amigo que me decía, no es que vos tenés un pibe y el pibe te quiere. Es una plantita, es una relación, esto que decíamos de construir, que hay que regar todos los días un poquito. No es que porque es tu hijo te va a querer. Tal cual, por eso el instinto, no es que viene de un día para otro. No. O sea, y vos eso lo tenés que mantener, ¿no? Es un ejercicio de todos los días. 100%. Entonces, bueno, ahí estaría bueno que todas las partes se puedan involucrar de la misma manera. Como para cerrar, si tuvieras que dejarle a alguien un mensaje para atravesar la maternidad y el trabajo todos los días, y le dirías algo... No dormí bien hoy, no sé si estoy en el mejor día para dar consejos. Una reflexión, algo que le podrías dejar a alguien si nos ve, de decir, mira, para lidiar en el día a día con lo que es la maternidad, porque puede ser que tengas 1, 2, 3, 5, o no tengas si estés en proceso, o no tengas si tengas ganas en algún momento... ¿Cómo hacemos para lidiar día a día con estos dos mundos, del trabajo por un lado y el de la maternidad por otro? Bueno, a ver, yo creo que por lo menos a mí me interesa defender una maternidad que es deseante, es decir, que me permita también hacer un montón de otras cosas. Yo por lo menos sé que no quiero para mi vida ser solo madre. Para mí la maternidad es un proyecto enorme que me constituye y que me representa, pero también me interesa ser filósofa, no sé, soy esposa, soy amiga, soy un montón de otras cosas. Entonces, por un lado defiendo estas maternidades que nos permitan hacer otras cosas. Ahora, para eso necesitamos contar con ayuda, digamos. Para mí el mayor consejo sería que no te comas el verso de la madre que puede con todo. Porque no es así. Y si no es así, no es porque vos sos tonta o estás fallada. Es porque no necesariamente tiene que ser así. Y porque la vida es mucho más linda cuando es acompañada. Y la crianza también. Entonces, ojalá, que esa red no dependa solo de los privilegios, sino que la podamos tener con ciudades preparadas, con ciudades cuidadoras, ¿no? Que tengan espacios para la primera infancia. Y que nos permitan eso, compatibilizar. Es posible compatibilizar, no es imposible. Solo que estaría bueno que no penda solo de los privilegios de cada una, sino de una red que permita esa conciliación. Y romper con el estigma de que pedir ayuda es porque no sos suficiente. O sea, la palabra vendría a ser corresponsabilidad. Todos deberíamos ser responsables de esa crianza y en la medida en que eso sucede... te va quedando tiempo y de a poco las cosas se van acomodando. O sea, no hay Pensá que yo repetí, ¿qué hice? Ya está, no voy a tener un tercero igual. Tampoco tan canchera. No hay que desesperarse. Ir paso a paso, ¿o no? Paso a paso, eso sí. Paso a paso. Sí, en la vida. Un día a la vez. Sí, también. Un día a la vez. Gracias, Flor. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. Esto fue La Pregunta, una creación de Infotrabajo. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio.